algunos mencionamos y otros ustedes. Esta parte es como de lo que afecta a la fotosíntesis, pues todo lo que hemos visto hasta aquí. Por ejemplo, cuando ustedes hablan de lo que vimos en nutrición mineral, de lo que vimos de las condiciones del suelo, sí debe haber oxígeno, sí, porque la raíz debe absorber. ¿Por qué eso influiría en la fotosíntesis? Bueno, por ejemplo, del agua, de las raíces, porque pues la raíz, si hay mucha agua, la raíz se asfixia y pues se muere la planta y deja de hacer sus funciones correctamente. Y si se estresa hídricamente, pues pasaría lo mismo. ¿Y si absorbe correctamente? Bueno, además del estrés hídrico que genera disminución de turgencia y esas cosas, ¿cuál es el efecto que tiene también en la fotosíntesis? Es cierto, eso pasa en la planta, se va a estresar, si continúa se va a morir, pero eso ya ustedes lo pueden ir deduciendo. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, eso sí hay poca agua, ¿no? Pero, por ejemplo, decíamos, si hay mucha agua, miren, esas cosas a lo mejor no las estuvimos comentando aquí precisamente en fotosíntesis porque son varios puntos, pero lo comentamos cuando vimos agua. Si hay mucha agua, por ejemplo, en cuestiones de inundación, si hay, o cuando el suelo está saturado, ¿qué decíamos? La raíz no puede absorber. No puede absorber, ¿por qué? Porque no hay respiración. Si no hay respiración, no hay energía, no hay absorción de minerales, etc. Esas cosas ya las fuimos mencionando, entonces hay que irlas integrando. Y ahorita voy a empezar a hablar un poco de respiración. Después voy a mencionar muy brevemente los factores que pueden afectar la respiración. Y vamos a ver cómo la respiración es súper importante, pero también cuando hay un exceso del proceso respiratorio, obviamente la productividad va a ser menor. Y vamos a ver por qué, ¿no? Y bueno, de respiración ustedes ya saben muchas cosas. ¿Qué cosas saben? Se lleva a cabo en la mitocondria, muy bien. ¿Qué más? Uno de los principales propósitos es generar energía en forma de ¿qué? En forma de ATP. ¿Y para qué querrá la energía? ¿Para qué? Para producir glúcidos, pero en realidad, fíjense, en general, la energía que utiliza la planta para fotosíntesis, ¿de dónde la obtiene? Pues de transporte de electrones. Fíjense, de transporte de electrones, la planta va a producir ATP y NAD, ¿se acuerdan? Y yo les di, fíjense, de todo ese ATP que produce, mucho de ese ATP se va a utilizar, obvio, para la siguiente etapa, que es síntesis de glúcidos, eso ya lo vimos. Y si hubiera un exceso de ATP por ahí, se puede utilizar para otras reacciones, ¿ok? Pero en realidad, digamos que la fotosíntesis como proceso satisface sus necesidades de energía a partir de la energía solar, que la transforma en energía química. Pero es poca energía, esa energía prácticamente solo le va a servir para hacer la siguiente etapa, síntesis de glúcidos, y puede haber un poco más de ATP que en el momento, dependiendo de las condiciones y cómo se esté llevando a cabo el proceso, se pueda utilizar para otra cosa, pero en realidad no va a haber un exceso de energía, no de producción para otras cosas, de tal forma que la planta, en este caso, igual que nosotros, tiene que producir mucha energía, como nos decía su compañero, a partir de la respiración. Mi pregunta es, ¿para qué? Yo ya lo he mencionado. O los que están en línea, ¿para qué? Bueno, ahorita lo vemos, ¿no? Entonces, ahorita vemos por qué la respiración es súper importante. Ustedes allí están viendo un esquema general de rutas metabólicas. Cuando acá no se ve, profe. Mencioné un poco de metabolismo al principio, no me acuerdo. Pero bueno, ¿qué onda? Se fueron sus compañeros, ¿verdad? Nos fuimos nosotros. Ah, no, aquí están. Ok, sus compañeros no me han dicho, pero ¿por qué pensé que se fueron sus compañeros? Porque no estoy...
Yo estoy compartiendo, no me dicen allá los que están en línea. Ya se ve, profe. Entonces, bueno, ahí vemos ese esquema que ven ahí, todas esas líneas, puntos y demás, son rutas metabólicas, ¿no? Y sobre esas rutas metabólicas, ustedes ven aquí al centro, una que está ustedes lo pueden ver en azul, lila, esta parte que está en el centro es la ruta metabólica de la respiración. ¿Y por qué está ahí en el centro? Porque nosotros vamos a ver que es punto de partida la respiración para generar, ahorita lo vamos a escribir, esto se los digo de manera introductoria, ahorita lo vamos a escribir, ¿no? Es punto de partida para generar precursores para sintetizar el resto de compuestos orgánicos, de tal forma que es una ruta básica que va a proveer, digámoslo así, de elementos para las demás rutas. Hay 3 rutas básicas de este tipo. Una es la fotosíntesis, que se llevan plantas y autótrofos. La otra es respiración, que la llevamos todos los organismos heterótrofos aeróbicos. Y la otra es ruta de pentosas fosfato. Y vamos a ver esas otras 2 rutas, la de fotosíntesis ya la vimos y sabemos por qué son fundamentales. Fotosíntesis es fundamental, ¿por qué? Porque es ruta básica. Para producir glúcidos. Para producir glúcidos, compuestos orgánicos. Entonces, eso ya no se nos debe olvidar. Cuando empecé a hablar de fotosíntesis, dije que el proceso permite producción de compuestos orgánicos y a partir de esos compuestos orgánicos, pues se van a generar un montón de cosas, ¿no? Entonces, por eso es un metabolismo básico. La respiración es otro metabolismo básico. ¿Por qué? Porque van a producir un montón de precursores para sintetizar aminoácidos, bases nitrogenadas, todo eso que vamos a ir viendo nosotros y lo vamos a ir ubicando en la ruta, y además energía. Y ahorita vamos a ver para qué quiere la energía, ¿no? Entonces, nosotros podemos hablar de respiración de manera muy, muy general, y ahorita luego lo vamos a ir discutiendo como un proceso en el cual se oxidan los glúcidos, ¿no? Se oxidan glúcidos y se obtiene energía en forma de ATP e intermediarios metabólicos. Y ahí están viendo la ecuación general, fíjense, entran glúcidos. ¿Y por qué dice otras moléculas? Porque vamos a ver nosotros, una vez que veamos la oxidación de glúcidos, que hay otras moléculas como los lípidos que se pueden oxidar. Por ejemplo, nosotros también podemos oxidar lípidos y obtener energía, las plantas también, ¿no? Entonces hay otras moléculas que pueden entrar a ese proceso de oxidación. Y bueno, ¿qué se va a producir? Pues ahí nos dice energía química, que es el ATP, y esa es la parte fundamental, y ahí no están los intermediarios porque no se ve, esa es una ecuación general, y ahorita vamos a ver un poquito de ello, ¿no? Al final, de todas maneras, lo vamos a escribir. Y entonces, bueno, mencionar que todos los organismos que tienen respiración, la respiración que conocemos de manera general cuando decimos respiración o respiración celular, nos referimos a la respiración aeróbica, es decir, la respiración que utilizan oxígeno como último aceptor de electrones. Ya luego lo vamos a ver. Utilizan oxígeno para respirar, ¿de acuerdo? Hay algunas bacterias y arqueas que no utilizan oxígeno en la respiración, no utilizan oxígeno para oxidar los compuestos, utilizan otros compuestos químicos, pero esos solo son algunas bacterias y arqueas. Y en ese caso hablamos de respiración anaeróbica. Y lo único que vamos a recordar de eso ahorita es que respiración anaeróbica no es lo mismo que fermentación. ¿De acuerdo? Porque también vamos a ver fermentación. En las plantas también va a haber en algunos casos fermentación. Bueno, entonces también sabemos que si escribieron, por ejemplo, ahorita la ecuación general, ¿qué nos dice? Nos dice glúcidos, cosa, más que más oxígeno
Oxígeno. Oxígeno, ¿qué nos va a dar? Va a dar agua, por ejemplo. Agua más dióxido de carbono. Más. O2, ¿qué onda? Disculpen a aquellos compañeros que están en línea, pero no podemos hacer mucho. Más CO2, más obvio, ATP, más metabólicos. Esa es la ecuación general. Nosotros podemos hablar de ecuación general, porque igual que la fotosíntesis, son muchas reacciones, se llevan a cabo muchas reacciones en la respiración, pero haciendo ya un balance general podemos escribir la ecuación. ¿Y a qué se parece? Esa ecuación general. Al de la fotosíntesis, solo que inversa. ¿Cómo es la ecuación general de la fotosíntesis? Es 6, parece 6H2O más CO2, pues ya nos da la glucosa, que es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, más, creo, agua. Deje reviso bien. Muy bien, entonces si nosotros vemos, en realidad la ecuación de la fotosíntesis y la ecuación de la respiración tienen los mismos elementos, ¿no? ¿Cuál es la relación entre fotosíntesis y respiración? ¿Cuál es la relación, jóvenes? Los productos finales son los que se utilizan mayor, por ejemplo, la fotosíntesis, los glúcidos utilizan procesos de respiración y el ATP de respiración. Muy bien. Y si lo vemos, eso que nos acaba de decir su compañero como origen, si vemos el origen de los compuestos orgánicos es la fotosíntesis, fíjense, la fotosíntesis genera compuestos orgánicos, como nos acaba de decir su compañero, genera compuestos orgánicos y genera otro producto importante que es el oxígeno. A partir de esos compuestos orgánicos y del oxígeno se van a oxidar y se van a generar energía. Es decir, la fotosíntesis está generando los reactivos para la respiración o la materia prima para la respiración. ¿Quién sabe dónde andan, no? ¿Están ya cansados? Hartos, fastidiados. ¿Quién sabe qué? Ya me quiero ir. No resultó lo que pensaba, porque se les ven unos rostros a la mayoría, ¿no? Así como que ya se quieren ir, no quieren estar aquí. Piénsenlo bien, jóvenes, están a tiempo. Miren, puede parecer que algunas de las materias no les guste, están diseñadas, uno tiene que seguir hay libertades en cómo expresamos los temas, pero los temas se tienen que seguir porque están en un programa y alguien juzgó que eso era lo que tienen que recibir. Entonces, las materias que les den es por alguna razón. Hay que aplicarse en todas sus materias. De manera general, al final, ustedes deben de tener un bagaje de conocimientos que les ayude a interpretar. O sea, no solo es que escribimos que esto era esto. No, ahorita ustedes tienen ya un montón de información que pueden empezar a interpretar de esta materia con otras materias que se relacionan y sacar esa información y empezar a alucinar cosas. Si no lo hacen, está mal. Entonces, porque no todo se puede decir en el salón de clase, ¿no? También. Relación entre, bueno, yo ya lo dije, fotosíntesis y respiración, ¿no? Y ya explicamos por qué. Pero aquí lo interesante es tener presente eso, la fotosíntesis da la materia prima para que se utilice la respiración. Dicho de otra forma, la fotosíntesis nos provee a las plantas mismas y al resto de los organismos de compuestos orgánicos y nos provee
esa materia prima que nos va a ayudar a partir de eso, producir un montón de otras sustancias, de otras moléculas. Y entonces, eso es la relevancia de la fotosíntesis y cómo se relaciona con la respiración. Y entonces, si ahorita ven la ecuación general de la fotosíntesis y la respiración, parecieran que son eventos o reacciones contrarias, pero eso nunca lo vamos a decir. Respiración y fotosíntesis son complementarios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya lo dijimos, ¿no? Ya dijimos por qué. Luego, en respiración nosotros dijimos que la vamos a definir como oxidación de glúcidos, ¿no? O de moléculas orgánicas, oxidación. Y esta oxidación de glúcidos dijimos que va a generar ¿qué? ATP, muy bien. ¿Y qué más? Bueno, además, cierto, perdón. Intermediarios metabólicos. Ok, entonces, cierto que en la reacción se va a generar eso, pero la importancia de la oxidación es lo que nos dice su compañera ahorita. La importancia, aquí está, formación de ATP y de intermediarios. Intermediarios metabólicos. O le podemos decir también precursores de moléculas orgánicas. ¿Cuáles son las moléculas? Bueno, primero, ¿ATP para qué, jóvenes? Para la energía. ATP es la energía, muy bien. ¿Esa energía para qué lo quiere la célula? Ya hemos visto al menos una parte y ya hemos mencionado algunas cosas. ¿Para qué creen que quiere energía la planta? Por ejemplo, ¿transporte de qué? ¿De electrones? En este caso el ciclo de Calvin. No. Por ejemplo, ¿qué requiere la raíz para absorber minerales? Digamos que el medio es agua, ¿no? Muy bien. Para atravesar la membrana, ¿no? Muy bien, requiere ATP. ¿Se acuerdan que dijimos que la mayoría de los iones entran por transporte activo? Número 1, por ejemplo, para absorber minerales. Y ya sabemos minerales para qué los quiere, pues ya sabemos. ¿Para qué más querrá energía? La raíz, ¿para qué quiere energía? Está absorbiendo minerales. ¿Para qué más querrá energía? Para crecimiento. Ahorita voy a... Por ejemplo, para crecimiento. Muy bien. ¿Por qué para crecimiento va a requerir energía? Decía su compañero, división celular. ¿Por qué va a requerir energía? Porque se requieren también un montón de cosas cuando se está creciendo. Por ejemplo, simplemente se va a dividir la célula. Muy bien, ¿qué requerimos? Requerimos síntesis de nucleótidos.
Requerimos síntesis de ADN, ¿cierto? Requerimos síntesis de lípidos para membrana, requerimos síntesis de proteínas para membrana, nada más para membrana. Pero requerimos un montón de síntesis de proteínas de enzimas. Entonces, ¿qué quiere decir? La célula está creciendo, está trabajando. ¿Qué está haciendo la célula? Pues además de estar haciendo fotosíntesis, está sintetizando un montón de moléculas. Para la síntesis de todas las moléculas, para eso requiere energía. Y eso se va a reflejar en el crecimiento. Entonces, síntesis de biomoléculas, ya las mencionamos, ¿como cuáles? ¿Cuáles? Las proteínas, los lípidos. Pues, muy bien, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, otros glúcidos. Por ejemplo, está creciendo la célula, va a poner membrana y va a poner pared celular, requiere un montón de celulosa, requiere un montón de glucosa y hay que sintetizarla y formar celulosa, hemicelulosa, peptinas. Y por ahí, si se forma una pared celular secundaria, ligninas, que son compuestos fenólicos. Todo eso necesita construirse, sintetizarse. Para eso requiere la energía. Crecimiento, absorción de minerales. Absorción de minerales. Bueno, ahí pónganlo porque la pluma está muy mal ahora, pero eso es porque hay muy baja señal seguramente. Entonces, absorción de minerales, por ejemplo, para el proceso de defensa. Por ejemplo, si es atacado por hongos, tiene que defenderse y una forma de defenderse es sintetizar enzimas que degraden a las paredes celulares de los hongos. Está sintetizando. Ese es para defensa. Para mantenimiento, ya no crece, ya no está haciendo nuevo tejido. Pero se tiene que mantener y entonces tiene que seguir generando, por ejemplo, enzimas, moléculas. Hay que restituir los lípidos, por ejemplo, en el video que les pasé de membrana, y ven cómo se separan, por ejemplo, lípidos de membrana para transportar lo que tengan que transportar, pues se están eliminando de la membrana y luego hay que restituirlos. Todo eso requiere biomoléculas, hay que sintetizarlas, hay que tener energía. Y para esas biomoléculas, pues hay que sintetizar también esqueletos básicos, es decir, precursores. Necesito proteínas, necesito aminoácidos, hay que producirlos. Pero ¿de dónde van a salir esas biomoléculas? ¿De dónde van a salir estas biomoléculas? Estas biomoléculas van a salir de los precursores que salen también de la respiración. Entonces, fíjense, respiración nos va a dar energía para hacer todos los procesos de síntesis que la célula requiera, pero también va a dar los esqueletos carbonados básicos para producir esas biomoléculas. ¿Quién sabe de qué está hablando la profa, no? Pero bueno. Y además, ¿para qué más energía requiere? Por ejemplo, su compañera hace un momento hablaba de la división celular. Para ciertos procesos de movimientos de las células se requiere el ATP, no solo para síntesis, ¿no? Bueno, entonces para eso va a requerir también los intermediarios. ¿De dónde van a salir? Pues van a salir de la respiración. Luego su compañera hace un momento nos hablaba de dónde se lleva a cabo la respiración. En la mitocondria, ¿no? Entonces, la mitocondria es un organelo celular que cuando vimos nosotros nada más mencionamos que ahí se llevaba la respiración y aquí vamos a ver un poquito su estructura. Entonces, la mitocondria tiene una membrana externa.
tiene una membrana interna. Tiene su propio ADN, igual que el cloroplasto. Tiene ribosomas y si tiene ribosomas decimos, entonces ahí hay que. Formación de proteínas. Síntesis de proteínas, muy bien. Entonces, el ADN, fíjense, tiene su propio ADN. ¿Qué quiere decir? Que la mitocondria tiene información para sintetizar proteínas exclusivas de la mitocondria. Y hay otras que necesita que el núcleo se las envíe, que viene de la información del núcleo, ¿no? Bueno, la parte interna de la mitocondria se llama matriz mitocondrial. ¿Cuántas mitocondrias hay en la célula? Pues muchas, dependiendo de la actividad de la célula, es igual en nosotros. Las células del cerebro que requieren mucha energía tienen muchas mitocondrias, las células musculares, hay otras células que tienen menor número, ¿no? Igual en las plantas. No hay una mitocondria por célula, sino muchas mitocondrias. Luego, la respiración tiene, o la podemos revisar en tres etapas, ¿no? En general, una más que nosotros vamos a poner ahí. Híjole. Ay, profa, por eso no nos dormimos, no se ve. Bueno, primera etapa, ¿sí recuerdan? ¿Qué etapas recuerdan de la glucólisis, de la respiración? Número 1, glucólisis. ¿Qué otra etapa recuerdan? ¿Qué ondas? Formación de acetilcoenzima A. Y esa molécula la vamos a recordar porque es muy importante, ¿no? Ciclo de Krebs. ¿Sí los recuerdan? Clases de prepa, de prope. Transporte de electrones o fosforilación oxidativa. Bueno, estos se llevan a cabo en lugares particulares dentro de la mitocondria. ¿Dónde se lleva la glucólisis? La glucólisis se lleva en el citoplasma. Entonces, aquí te voy a poner número 1. En el citoplasma se lleva la glucólisis, ¿de acuerdo? Ahí estamos en el citoplasma fuera de la mitocondria, ahí se lleva la glucólisis. La formación de acetilcoenzima A se lleva en la matriz mitocondrial. Aquí se lleva la formación de acetilcoenzima A.
El ciclo de Krebs también se lleva en la matriz mitocondrial. Y la fosforilación oxidativa, que implica transporte de electrones, se lleva en la membrana. En la membrana, además, ¿cuál membrana? En la membrana interna, que si se dan cuenta, esa membrana está plegada. Se dice que presenta crestas mitocondriales, así se le llama. ¿Por qué está plegada? Porque de esa forma aumenta la superficie de contacto y hay mucho más. Ahorita luego vamos a ver transportadoras de electrones y demás, y de esa forma se aprovecha para producir mucho ATP. Ya vamos a ver cómo se produce ahí en la membrana el ATP, ¿no? Entonces, bueno, esas son las etapas generales de la respiración. Y entonces nosotros vamos a hablar ahorita un poco sobre la glucólisis, pero yo estoy seguro que sí recuerdan algo, solo que no me quieren decir. Bueno, lisis, siempre que, siempre que encontremos el término de lisis, significa rompimiento, degradación. Glucólisis obviamente representa ¿qué? Rompimiento de la glucosa. Fíjense, ¿qué vamos a hacer en respiración? No, nosotros no, nuestras células y las de las plantas, ¿qué hacen en la respiración? Es obtener energía. ¿Pero de dónde en realidad se está obteniendo esa energía? Esa energía está en los enlaces de la glucosa. Fíjense, la energía solar finalmente, ¿dónde quedó? La energía solar se transformó en energía química, enlaces del ATP. Y luego esa energía que estaba en el ATP y en el NAD, en los electrones que capta el NAD, ahí está la energía solar transformada ya en energía química. ¿Dónde va? Se utiliza para hacer las uniones entre los carbonos que se van asimilando del CO2 y se van haciendo enlaces y vamos a generar una molécula llamada glucosa, pero la glucosa tiene enlaces entre carbonos. Ahí está la energía. Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer en el proceso una vez que ya la producimos y producimos nosotros no, las células de la planta en gran cantidad? Pues ahora la va a meter a otro proceso y ese otro proceso es rompe los enlaces para obtener energía química, pero ya no va a ser poquita, va a ser mucha energía química. Y entonces, al final vamos a hacer un balance y vamos a ver cuánto ATP es capaz de producir una sola molécula de glucosa, ¿no? Entonces, se rescata la energía que se captó antes del sol y que quedó en los enlaces de la glucosa, ahora se recupera, se extrae en el proceso de respiración. ¿Y cómo la extraemos? A partir de reacciones de oxidación. Siempre que escuchamos reacciones de oxidación, pensemos en reacciones de degradación, de llevar moléculas grandes a moléculas pequeñas. Y siempre que hablemos de reacciones de reducción, vamos al contrario. Reducción para nosotros es hacer más chiquito, pero no, es ganancia de electrones. Entonces las moléculas se sintetizan, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver un poquito qué es la glucólisis. A veces está muy bien el internet, mi lápiz escribe muy bien. A veces, ¿no? Glucólisis, ¿no? ¿Qué es la glucólisis? Bueno, es un proceso metabólico, es un proceso fisiológico, como ustedes le quieran decir, eso siempre lo vamos a recordar, donde va a iniciar la oxidación de la glucosa. Y que va a ocurrir en el citoplasma, muy bien, entonces la glucólisis aquí se va nosotros vamos a ver que se va a empezar en glucólisis, se va a empezar a oxidar la glucosa. Muy bien, ¿y qué le va a pasar? Pues va a producir otras moléculas porque la materia no se desaparece. ¿Se acuerdan que no se crea ni se destruye, solo se transforma? Entonces, se va a oxidar la glucosa. Y ahorita vamos a ver
¿qué es lo que va a producir? Entonces, cuando dijimos que en las células se sintetiza glucosa a partir de la fotosíntesis y en la hoja, ¿qué dijimos que le podía pasar a esa glucosa de la hoja? Podía transportarse a otros sitios en forma de ¿qué? En forma de sacarosa. O bien, en la misma hoja se podría almacenar en forma de almidón. Quiere decir que la sacarosa es fuente de glucosa y el almidón es fuente de glucosa. La glucosa que se va... ¿Qué ondas que no se mueve? Obvio, lo que quiero que piensen es que si va a empezar respiración en la raíz, pues en la raíz va a haber glucosa, mucha glucosa, pero esa glucosa viene de la sacarosa que se transportó, ¿cierto? No me digan, no me den el avión. Si no se acuerdan, no digan nada. Si se acuerdan, digan cierto. La hoja transportó sacarosa a la raíz para que satisfaga sus necesidades. Una vez que llega la sacarosa a la raíz, pues se tiene que hidrolizar ¿en qué? Clases de bioquímica. Dígalo con seguridad. Si se equivoca, no hay problema. Glucosa y fructosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de la sacarosa que llegue, se va a tener que desdoblar y producir glucosa. Tiene que, la sacarosa no se va a utilizar directo, ¿de acuerdo? Pero imagínense que estamos también en la hoja o en el fruto y que empieza ya los procesos de respiración. Entonces hay almidón almacenado. Por ejemplo, imagínense que la hoja almacenó un poco de almidón y que después está fotosintetizando y que a lo mejor sus demandas son tan grandes que empieza a tomar de sus reservas. ¿Qué quiere decir? Que para eso las tiene, ¿no? Entonces esa reserva la tiene que hidrolizar también y producir mucha glucosa. Y ahora sí, ya está la glucosa disponible para la respiración. Y lo primero que hace la célula es marcarla. Nosotros los vamos a abreviar para fines prácticos. Entonces, lo que hace la célula es marcar esa glucosa. ¿Y cómo la marca? Es decir, porque ahí hay glucosa. ¿Cómo sabe la hoja que la glucosa la quiere para sintetizar celulosa, por ejemplo, o para ir a respiración? Entonces, es una forma de marcar en el metabolismo. Y entonces pone glucosa fosfato. Glucosa 1-fosfato, luego glucosa 6-fosfato, nosotros glucosa fosfato, ¿no? Y la glucosa fosfato se va a transformar en un isómero de la glucosa que es la fructosa. La fructosa, que entonces quiere decir que la sacarosa también se separa de la sacarosa. Luego la fructosa va a adquirir otro fosfato. Y ustedes lo pueden abreviar un poco. Entonces, fructosa 1,6, no le voy a poner todo, nada más le voy a poner bifosfato. Tiene 2 fosfatos. ¿De dónde creen que vengan los fosfatos? Fíjense, aquí para empezar el proceso de catabolismo, de rompimiento, primero necesita energía. Energía para marcar las moléculas y empezar el proceso de degradación o de oxidación. Entonces aquí requiere ATP. Para fosforilar, perdón, no, ahí me equivoqué de lugar, ¿no? Para fosforilar la glucosa, entonces requiere de ATP.
El ATP le va a proporcionar los grupos fosfato, ATP. Muy bien. ¿Dónde más va a requerir ATP? Ahí, porque ahí se requiere otro fósforo, es bifosfato. ¿Qué se produce? Entra el ATP, ya dijimos que la base de la flecha es ATP, y donde está la flecha, ¿qué se produce? ADP, ¿no? Entonces yo no le pongo para no saturar nuestro esquema, pero ya sabemos que se produce ADP. Luego, la fructosa produce, se va a romper en dos moléculas. ¿Cuántos carbonos tiene la glucosa? 6, y la fructosa también 6, muy bien. Entonces la fructosa se va a romper en dos moléculas de 3 carbonos, dos glúcidos de 3 carbonos. ¿Quién se acuerda de uno de los glúcidos que, por cierto, ya lo hemos mencionado, de 3 carbonos? El piruvato. Ah, ok, el piruvato es de 3 carbonos, pero ese ya no es un glúcido. Entonces, pero glúcidos, ¿sí se acuerdan del gliceraldehído? Que dijimos que era el primer azúcar que se forma, ¿no? 3 carbonos, por ahí pónganle si no se acuerdan, 3 carbonos. Y la hidroxicetona de 3 carbonos, ¿son isómeros? No son isómeros, pero se pueden transformar. Uno es un aldehído, el otro es una acetona, pero los dos son glúcidos de 3 carbonos. Por ahí le pueden poner 3 carbonos. De tal forma que se puede producir gliceraldehído, se puede producir hidroxicetona, la hidroxicetona, me faltó, se puede transformar en gliceraldehído. Entonces, como de los dos lados es lo mismo, nosotros solo vamos a seguirlo de un lado. El gliceraldehído se transforma en fosfoglicerato. En bifosfoglicerato, luego el bifosfoglicerato en fosfoglicerato. Luego por ahí hay 3 fosfoglicerato, 2 fosfoglicerato, nosotros lo estamos abreviando un poco, y luego fosfoenol piruvato. Miren, cuando vean la reacción no es que nos vamos a aprender todos los nombres de memoria, pero cuando lean, cuando estudien aquí en sus apuntes o en el libro, sí lean los nombres, no con la finalidad de, me lo tengo que aprender y repetirlo 80 veces, no, con la finalidad de familiarizarnos con nombres para que por lo menos luego vayamos diciendo, lo asocio con tal cosa. Su cerebro sí lo asocia, sí lo leen con intención de reconocerlo, ¿no? No de memorizarlo. Y luego fosfoenol piruvato. Y luego, pues ya estamos viendo una molécula parecida a lo que nos dijo su compañero, que es el piruvato. Aquí, de gliceraldehído a este glicerato, de glúcido a una molécula, aquí en lo amarillo todos son glúcidos. Lo blanco ya no son glúcidos. Bueno, ahí se produce nada. Molécula portadora de energía, oro reducido oxidado. Está
reducido, tiene hidrógenos, portadora de energía. Muy bien. De bifosfoglicerato a fosfoglicerato, ¿qué se producirá? Se está liberando fósforos para formar ATP a partir de ADP. ATP. Y luego de fosfoenol piruvato a piruvato se forma ATP. Ahora, lo voy a hacer chiquito. No lo ven, ¿verdad? Perdón. En línea sí lo ven, pero aquí en clase no lo ven. Pero ahí más o menos, ¿no? Bueno, ahí ustedes ya además tienen su esquema ahí. De manera general, hablando en términos de lo que se produce, ¿qué podemos decir que es la glucólisis? La glucólisis es un proceso de oxidación de la glucosa donde se produce ¿qué? ¿Qué? Con fuerza. Si se equivocan, ¿cuál es el problema? Acostúmbrense primero a participar, a liberar lo que tengan aquí en la cabecita. Entonces, ahí lo tienen, jóvenes. ¿Qué se produce? ATP y piruvato. ¿Dónde se obtiene? Aquí sus compañeros dicen piruvato. ¿Ok? ¿Cuántos piruvatos se obtienen? Ok, muy bien. ¿Sí escucharon a su compañero? No, profe. Ok, la glucosa es un proceso de oxidación, ¿no? Muy bien. Donde se obtiene a partir de una molécula de glucosa, ¿qué se obtiene? Su compañera aquí nos dijo que 2 piruvatos. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque en su esquema están viendo a partir de un gliceraldehído se obtiene un piruvato, pero tenemos 2 moléculas de gliceraldehído. ¿Por qué? Porque el gliceraldehído tiene 3 carbonos. Entonces, de la glucosa se obtienen en general 2 moléculas de piruvato. ¿Qué más? En cuestión de balance energético. ¿Qué moléculas se obtienen de ganancia de energía? ATP, muy bien. Entonces, ¿se obtienen cuántas moléculas de ATP? Solo 2. 2. Compañeros, aquí dicen 2, aquí dicen 4, por ahí dicen 2. ¿Cuántas serán? Serían 4. Serían 4. Miren, lo azul, ¿qué está diciendo? ¿Que se produce ATP? Lo azul, las flechas azules. ¿Dicen se produce ATP, sí o no? Sí. ¿Y las rojas? Se necesita ATP, entonces, ¿cuántos ATPs ganamos? 2. Porque son 4, en azul son 4. Acuérdense que yo dije que lo mismo pasa del gliceraldehído que de la hidroxicetona. Entonces, eso que estamos viendo del gliceraldehído en blanco hacia abajo ocurre 2 veces, porque hay 2 moléculas de gliceraldehído o hidroxicetona, como lo quieran ver, ¿de acuerdo? Pero ocurre 2 veces. ¿Qué quiere decir? Que en realidad tengo 4 ATPs y ¿cuántos NAD? 2 NAD.
pero como al inicio usamos, fíjense, producimos en total 4 ATPs de acuerdo a nuestro esquema, pero al inicio gastamos 2, entonces la ganancia total haciendo el balance nos quedan solo 2 ATPs, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, es cierto. Así es, ¿no? Muy bien. Entonces, de balance energético, pues 2 moléculas de ATP. ¿Y cuántas de NAD? ¿Una? 2 moléculas, 2, porque acuérdense que el NAD está abajo del gliceraldehído hacia abajo y allí hay 2 gliceraldehídos, ¿de acuerdo? 2 NAD. Entonces, ¿qué ganamos de la primera oxidación de la glucosa? Ganamos 2 ATPs y 2 NAD. Muy poquita energía. En realidad es muy poquita energía. Pero todavía queda una molécula orgánica que es el piruvato que le podemos seguir extrayendo energía. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos el balance de la glucólisis y dijimos que el siguiente paso, ¿sí puedo moverlo? Si están copiando algo, pues ya me dicen, ¿no? El siguiente paso, ¿cuál era? La formación de acetilcoenzima A, ¿de acuerdo? Entonces, a partir del piruvato, el piruvato es una molécula de 3 carbonos. Es una lápiz, no, mi lápiz no, el internet, ¿no? No es, miren, no, la fórmula no se la tienen que aprender, simplemente no es un glúcido. El piruvato ya no es un glúcido, es un cetoácido, ya no es un glúcido. Glúcidos hasta glicerálido, lo demás ya no son glúcidos, pero, y no nos tenemos que aprender la fórmula, ¿no? Entonces, el piruvato va a generar una molécula de acetilcoenzima A. Pero el piruvato tiene 3 carbonos. Acetil, que viene de 2 carbonos. No sé, ya no, a lo mejor ya no recuerdan sus clases de química orgánica. 2 carbonos, ¿no? El acetil viene del ácido acético, 2 carbonos. Ok, ¿qué quiere decir? Que se perdió un carbono, ¿cierto? Se perdió un carbono en forma de CO2. Pero obvio, si el piruvato es de 3 y el acetil de 2, quiere decir reacción catabólica. Por lo tanto, ¿qué tiene que haber? Por lo tanto, tiene que haber producción de energía. Pero ¿en qué forma, cómo se va a producir esa energía? Como NAD. Balance energético. ¿Cuánto estamos ganando? ¿Qué estamos ganando? Obvio, estamos ganando una molécula de acetilcoenzima A, 2 carbonos, y estamos en cuestión de energía que estamos obteniendo. ¿Cuántas moléculas? 2. ¿Por qué? Ay, perdón. No lo puse aquí, pero ¿por qué 2? Son 2 piruvatos. 2 piruvatos. Entonces, miren, vamos a seguir todo el proceso de respiración a partir de una molécula de glucosa. ¿De acuerdo?
Entonces, a partir de todo lo que vamos a hacer de cálculo a partir de una glucosa. Entonces, efectivamente, como nos dice su compañero, son 2 piruvatos, por lo tanto, balance energético, 2 NAD. Entonces, llevamos ya 4 moléculas de NAD. Muy poquito todavía, ¿no? Pero el acetilcoenzima A, ¿a dónde va? Entonces, el acetil, muy bien, el acetilcoenzima A se va a ciclo. Se va a ciclo de Krebs. Y bueno, regresando aquí, ahorita vemos ciclo de Krebs. Regresando aquí miren, no es necesario que nos aprendamos, todos los nombres, pero sí debo reconocer glucosa cuando inicia y debo saber que para iniciar el proceso de glucólisis se requiere energía para poder fosforilar las moléculas y que entren a catabolismo. Y recordar por lo menos puedo ir a breve, debo recordar fructosa, porque también cuando veamos, viene de sacarosa, cuando veamos hidrólisis de almidones o la sacarosa cuando llega a los frutos y demás, ¿qué le pasa? Lo vamos a tener que recapitular, ¿no? Y lo demás lo pueden abreviar con flechitas, gliceraldehído porque todavía es un glúcido. Podemos abreviar con flechas y simplemente decir lo que se produce, sin olvidar cuántas moléculas se producen, ¿no? A lo mejor no nos aprendemos todos los nombres, pero sí podemos abreviar, ¿no? Abreviar y ponerlo. Cuando digo abreviar es que en lugar del nombre pongan una rayita, son intermediarios metabólicos. Les ponen rayitas, pero sí debo recordar qué se produce de energía y el producto final, el inicial por lo menos y el final, ¿no? Igual para ciclo de Krebs. Entonces, aquí lo importante es nada más recordar que se produce energía y familiarizarse con algunos nombres, porque son también, por ejemplo, cuando hablan de gliceraldehído, recuerdan allá atrás que el gliceraldehído, ¿dónde se produce? Por ejemplo, no, ciclo de Calvin, ¿no? Acuérdense que reacción de Hill solo es puro transporte de electrones para obtener energía. Y ciclo de Calvin ya se obtienen glúcidos. Y el primer glúcido dijimos gliceraldehído, ¿no? Entonces, bueno. Y aquí en ciclo de Krebs va a haber ácidos importantes. Yo les dejé una lectura. ¿A ustedes? No es cierto, ustedes mismos. Pero, por ejemplo, los ácidos que se producen aquí en ciclo de Krebs son importantes en los frutos. ¿Por qué? Porque son los que nos dan el sabor. De aquí se produce el ácido málico, que es lo que le da el sabor a la manzana, a la pera, al plátano. Entonces aquí se producen ácidos que no solo van a hacer este ciclo que nosotros estamos viendo, sino que además van a, como ácidos orgánicos libres, van a servir para muchas otras cosas. Por ejemplo, darle sabor característico a los frutos. Por ejemplo, participar en el balance de cargas para transporte de minerales al interior de la célula, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso es solo como para mencionar que hay otras cosas que... Entonces, de tarea, leer transporte de electrones para que la siguiente clase yo voy a empezar a hablar de transporte de electrones y ustedes me van a ir diciendo qué sigue, ¿no? O sea, cuál es el proceso. Ustedes me lo van a decir, yo nada más lo voy a escribir.
¿De dónde recuerdan el oxalacetato? ¿No lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? Para nada. En las plantas C4. Muy bien, entonces fíjense, se está produciendo en fotosíntesis y está participando aquí también en el ciclo, ¿no? Sí. ¿Cuántos carbonos tiene el oxalacetato? 4. ¿Cuántos carbonos tiene el acetil? 2. ¿Cuántos tendrá el citrato si no se pierden? 6. Isocitrato, perdón. Es que no, me está costando trabajo escribir ahorita. Cetoglutarato, 5 carbonos. Déjenme subir un poco. Miren, esta parte la encontramos en todos los libros, la encuentran si le ponen ciclo de Krebs en imágenes, les vas. Esta parte, lo interesante es que recordemos qué puntos de ahí son importantes en el metabolismo de la planta. Les digo los nombres, ustedes pueden poner simplemente intermediarios, ¿no? Una rayita y decir ahí hay intermediarios. Succinil coenzima A, succinato, ya todos estos son de 4. ¡Qué lata! Succinato, fumarato. Malato. También el ácido málico malato, ¿de dónde lo recuerdan? También de las plantas C4, muy bien. Ahora, fíjense, aquí de 6 carbonos a 5 se pierde uno en forma de CO2. De cetoglutarato a succinil, que ya son 4, se pierde uno en CO2. Y aquí necesariamente se produce también energía, se produce NAD. Y aquí se produce NAD. Entonces, todos los nombres les pueden poner rayitas, pero no se les debe olvidar cuántos NAD. De aquí se produce ATP. Aquí se produce también energía en forma de FAD. Y aquí también se produce energía en forma de NAD. Entonces, cuando digo que lo podemos abreviar, imagínense que ustedes ponen ciclo de Krebs, tienen que recordar que entra acetilcoenzima A, por lo menos recordar el oxalacetato que lo recibe, y de lo demás pueden poner intermediarios, o sea, una rayita, poner flechitas y nada más poner que se liberan. ¿Cuántos CO2 se están liberando en el ciclo de Krebs? 2 se están liberando ahí en el ciclo. Aquí donde, muy bien, 2, ¿no? Ahorita que hagamos el balance energético es otro, global, ahorita es otro rollo, pero aquí
Ciclo de Krebs. Ok, aquí en este ciclo, en una vuelta se están liberando 2 CO2. ¿Cuántos NAT se están produciendo en esta vuelta? 4. Entonces aquí hay 1, 2, 3. FAT hay 1. ¿Y cuántos ATPs? Hay 1. Muy bien. Entonces, fíjense, no lo voy a hacer, pero por ejemplo, ustedes como ejercicio, a mí no me interesa que se aprendan de memoria los nombres y el orden, y cuando no estamos familiarizados, pues no nos lo vamos a aprender, pero ustedes pueden abreviar, cuando yo digo abreviar es poner con flechitas, por ejemplo, así, ciclo de Krebs, eso es abreviar, y ya nada más ustedes, no importa dónde, pero ponen CO2 y ponen CO2 y lo que se está produciendo. A eso me refiero cuando les digo abreviar, ¿no? Pero eso sí lo tienen que hacer, pues, para que tengan idea de lo que se está produciendo. Ahora, haciendo el balance energético. Aquí, como es un ciclo, no podemos decir que hay moléculas de ganancia, porque en realidad las moléculas son todos los intermediarios de ganancia, pues son todos los intermediarios del ciclo. Pero ¿cuál es el balance energético que venimos haciendo desde el principio, considerando con lo que partimos? Balance energético. ¿Cuál es? Yo lo escribo, ustedes me lo dicen. 6 NAT. Montalvo. ¿Están de acuerdo con su compañero? Sí, hay que ser solidarios, ¿no? Si partimos, acuérdense, haciendo el balance. Profe, sería que sí. Ok. Otra vez, Sí, tomando en cuenta lo que traíamos anteriormente, traíamos 4 NAT y ahorita dijo que tenían otros 3, serían 7. Ok, Yulicen, pero haciendo balance energético nada más de ciclo de Krebs. De ciclo de Krebs, ciclo de Krebs. Acuérdense, miren, aquí fuimos haciendo balance. Hicimos balance energético de glucólisis. Luego hicimos el balance energético de la formación de acetil. Ahorita hacemos balance energético de ciclo de Krebs. Y luego vamos a juntar todo, ya de todo el proceso y ya escribimos. Pero aquí de ciclo de Krebs, su compañero nos dice 6 NAT. Haciendo el balance del ciclo de Krebs, desde que, obvio, venimos desde una molécula de glucosa. ¿Cuántos NAT, cuántos FAT y cuántos ATP? Y el CO2 lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar porque es desecho, ¿no? De la respiración el CO2 lo podemos considerar como desecho, pero muy bien, recuérdame tu nombre. ¿Tu nombre? David. Muy bien, como nos dice su compañero, de aquí estamos viendo 3 NAT, pero acuérdense que tenemos 2 moléculas de acetil, ¿cierto? Sí, entonces tenemos 6 NAT. Tenemos un ATP por cada molécula de acetil, pero tenemos 2, entonces son 2 ATPs y 2 FAT. ¿Sí queda claro eso? Luego lo ven con detenimiento. Ahora, ¿qué le pasa a todo esto? Entonces, en el citoplasma
se realiza glucólisis. De glucólisis se produjo ATP y se produjo NAD. Y se produjo, ¿qué se produjo? Piruvato. De piruvato se formó acetil. Esto ya en la mitocondria. Del acetil se produjo, más bien, entró a ciclo de Krebs, ¿no? Pero de aquí se produjo NAD. Aquí voy a... ¿Quién la está con esa? De aquí también se produjo NAD. Bueno, lo voy a poner, voy a quitar estos rayones porque ni se distingue. Y bueno, ya le voy a quitar todo esto para que sea más claro. Ok. De aquí el acetil entra a ciclo de Krebs. Y bueno, aquí se produce NAD. Y aquí se produce, ¿qué se produce? NAD, ATP y FAD. Bueno, este NAD este FAD, perdonad, y este NAD y este FAD, todos ellos se van a transporte de electrones. ¿Y para qué van a ir a transporte de electrones? Ellos llevan mucha energía. Y toda la energía que llevan, porque fíjense, hasta aquí, ¿cuántos ATPs llevamos? De total desde que iniciamos en glucólisis. ¿Cuántos ATPs llevamos? Llevamos 2 de glucólisis y 2 de ciclo de Krebs, perdón, 4. Es muy poquito de energía por una molécula de glucosa. ¿Dónde se va a producir toda la energía o la mayor cantidad de energía en transporte de electrones? ¿A partir de quién se va a producir esa energía? A partir de estas moléculas, ¿no? Entonces, todo esto se va a transporte de electrones. Que va a ser muy parecido al transporte de electrones que vimos en fotosíntesis, y aquí todo ese transporte de electrones se va a utilizar para producción de ATP. ¿Se acuerdan de la ATP sintasa? Que sintetiza ATP a partir del flujo de protones en fotosíntesis, en reacción de Hill.
Aquí va a ser algo muy parecido y toda la energía que lleva FAT y NAT se va a canalizar para producir ATP, un montón de ATP. ¿Preguntas? Mucho gusto. Entonces, lo que estamos viendo es cómo se produce la energía. Ahora, la próxima clase vemos de manera general transporte de electrones solo para ver cómo se produce esa energía. Ustedes estudienlo para que quede muy claro, de manera muy rápida lo hacemos y empezamos a ver entonces de dónde o por qué decimos que es una ruta importante no solo para la producción de energía, sino para la producción de precursores o de intermediarios metabólicos. Muy bien, entonces estrategias para evitarse dormir en clase, ¿cuáles? ¿Quién sabe? No, su compañero no se está durmiendo, ¿eh? Entonces, por eso le pregunto, él debe de tener estrategias porque no se está durmiendo. Allá sus compañeros en línea ya han de estar súper durmiendo, ¿no? Pero algunos. Ay, sí, si aquí dice, si aquí se están durmiendo algunos, aquí. Que ya, ojalá el próximo semestre ya tengamos que abandonar un poquito esto para pasar a despertarlos. ¿Qué pasó? ¿Podría regresar tantito en su tablet a donde estaba lo del ciclo de Klepp, donde hicimos lo del balance energético? Es que no logré notar. Entonces, ahí está bueno, bien. Ahí está. Era lo otro que estábamos ya. Ahí está. Entonces, la próxima clase vemos eso. Vemos lo de los precursores, vemos cómo se relaciona con otras rutas metabólicas y hago un pequeño balance de la respiración y fotosíntesis y terminamos esta parte para que ya hagamos el examen. Entonces, el examen como estaba planeado el jueves. Entonces, el martes no hacemos práctica, tenemos clase y el siguiente martes ya tenemos la práctica. Entonces, Próximo jueves. O bien hacemos la práctica el martes, tenemos la clase el jueves y hacen examen extra clase que son 25 minutos el viernes a 1 hora después en la tarde. Viernes se van de parranda, tengan cuidado. Entonces, bueno, como quieran. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos la próxima clase. El lunes, pónganse a estudiar. ¿Les dejé lo de carga de floema? Sí, ¿verdad? Sí, nos dijo eso. Sí. Es por ahí para sus tareas. Hasta luego, profesora.